Bienvenido al Zafacón. Gracias a todos por compartir. Está en nuestro canal. Suscríbanse, den like, que estamos trabajando para ustedes para traerle temas interesantes. Hoy tenemos un invitado muy interesante que nos va a educar un poco sobre lo que es la religión y muchos temas que se han hecho viral ahora en las redes. Con nosotros Junior González, que está aquí visitando a nosotros en el Zafacón. Un aplauso para Junior González, bienvenido al Zafacón. ¿De dónde usted, hermano? Yo soy cubano, vivo aquí en Miami. Soy miembro de la iglesia Vertical Miami. Saludos a todos los cubanos que nos siguen por ahí. Dejen sus comentarios. Saludos, solo. Mire, el motivo de que lo invitáramos al canal por medio de Jesús, gracias a Jesús por traernos, para educar, para nosotros, para educarnos y educar a nuestros seguidores y lo que vean este video, porque ha acontecido ahora muchos temas en las redes que tiene a uno medio... ¿Me entiendes? Estamos hablando de lo que es la palabra de Dios, de la palabra de Dios, y todo eso. Pregunta que se pregunta la persona, que sabemos que todo el mundo se pregunta. Lo primero es por qué si hay un solo Dios, una escritura, y de donde viene Adán y Eva, ¿por qué ahora hay tantas iglesias, tantas religiones que tú no sabes ni cuál escoger? Porque viene te dice esto, aquella te dice esto. O sea, ¿qué uno puede hacer para uno elegir la que uno crea más, que sea como más cercana a Dios o la más original? O un punto que uno diga, no, esta religión, esta, lo otro. Porque lamentablemente estamos locos con tantas religiones y tantas iglesias. Para entender ese tema hay que partir de el problema del pecado. ¿Qué fue lo que hizo el pecado en el ser humano? El hombre pecó, y eso usted lo ve en Génesis, en la Biblia, en el libro de Génesis. El hombre pecó y el hombre se enemistó totalmente con Dios. Dios lo echó del huerto del Edén, porque Dios es un Dios santo y no lidia con el pecado. Y el hombre pecó voluntariamente, decidió creerle a la serpiente en vez de creer lo que Dios había dicho, y tomó una decisión incorrecta. Ahora, ese pecado que produce en nosotros, produce una rebeldía en contra de Dios, produce una aversión a la verdad de Dios y una muerte espiritual, de tal manera que el hombre no puede entender ni quiere entender la verdad de Dios. Entonces el hombre en ese pecado edifica un Dios para llenar ese vacío que quedó espiritual con respecto a Dios, porque solamente Dios puede complementar al ser humano, sí, como creador y como padre de él. Y con respecto a las iglesias que hay, ¿cuál usted cree que es la adecuada o todas están bien? O sea, todas las iglesias que predican la palabra de Dios de diferentes maneras, como ellos crean, ¿cuál usted cree que sea la indicada y cuáles no? O todos están bien. La iglesia es una sola. La iglesia verdadera es una sola. La iglesia es aquella, como tú dices, la que predica la palabra de Dios como es, no según el punto de vista que yo tenga. Del pastor o de que sea que la efectivamente. ¿No? El cristiano debe tener a la palabra de Dios como la única autoridad de fe. La interpretación de las escrituras está por la misma escritura. Yo no puedo interpretar las escrituras con respecto a lo que cree una persona, y yo tengo que comprobarlo a través de la misma escritura. Esa es la iglesia verdadera, aquella que predica las escrituras conforme a lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia. Pero entonces es que también es un poquito chocante, porque tú vas a una iglesia y cómo tú determinas eso, y porque hay demasiadas. O sea, está la católica, está el cristianismo, están los mormones, están los testigos de Jehová, está la pentecostal, y por ahí un sinnúmero de iglesias. O sea, es una cosa increíble. Entonces,
Si solo hay un Dios, no entiendo por qué tanta iglesia y manipulan la palabra de Dios. Bueno, ya Porque- ahí me estás dando una característica de una iglesia que se dice ser iglesia del Señor, pero no es. Porque si yo manipulo la palabra de Dios para obtener ganancias o para lograr objetivos, entonces simplemente yo no estoy, No está bien. no está bien, no, de ninguna manera. Mira, todas las iglesias tenemos algunas doctrinas en las que nos diferenciamos, algunas enseñanzas. Estoy hablando en el ámbito cristiano, la iglesia de Cristo como tal. Pero hay enseñanzas que son los pilares del cristianismo y son no negociables. Todo cristiano verdadero, ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? todo cristiano verdadero tiene que creer que por ejemplo, tiene que creer que Dios creó el universo. Tiene que creer que Dios es un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tiene que creer que el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios y está separado de él. Tiene que creer en la salvación por la gracia de Dios. Tiene que creer en la segunda venida de Cristo, en el pecado original del hombre. Esas son doctrinas que no tienen negociación. No sé si lo mencioné también, que la Escritura es la única autoridad de fe. ¿Cuál es el problema cuando nos desviamos de ahí? Surgen todas esas cosas. Ahora, por ejemplo, las doctrinas secundarias, por ejemplo, vemos que muchas iglesias tienen un gobierno en la iglesia diferente. Unos alaban de otra manera, unos bautizan niños, otros no. Pero ya cuando caemos en el tema de que una institución es la que rige lo que se debe creer y no las escrituras, entonces ya ahí estamos viendo que es un problema primario. Para que ustedes cachen. Yo no tengo ningún problema con congregarme en una iglesia donde, por supuesto, por ejemplo, se crea que los niños se bautizan, aún yo no estando de acuerdo con esa doctrina. ¿Por qué? Porque esto es una doctrina que no determina si la fe que se tiene es verdadera y está plantada en las escrituras. Es simplemente un modo diferente en que ellos lo hacen. Claro, ¿y por qué la iglesia católica es la iglesia que tiene más poder en el mundo? Bueno, Y disculpa que lo interrumpa, tiene poder en el mundo y también tiene poder en la política y en todo. Tú ves que tiene un poder enorme y suceden tantos casos que los padres viven violando niños, violando niñas, no caen presos, tú ves que lo cambian, nada pasa, siempre están como líder con el gobierno, siempre al par con el gobierno, y tú nada más ves la iglesia católica en todos los países, que es como la principal y como la que tiene el poder, la que oculta todo y la que puede hacer todo y nadie puede decirle nada. ¿A qué se debe eso? bueno, yo no quiero ser irrespetuoso y quiero que... No, claro, con y respeto. quiero que la gente entienda, estoy analizando esto conforme a las escrituras. Yo te pongo un ejemplo. Si yo te digo a ti que yo soy pelotero de Grandes Ligas, ¿cómo tú determinas que lo que yo te estoy diciendo es la verdad? Con hechos. Efectivamente, tú tienes que ponerme a jugar Sí, evidencia. y ver, aunque yo tenga un buen traje y aunque yo tenga guantes y tenga todo eso, tú me pones a jugar y si yo no sé jugar, tú vas a decir, este es un mentiroso. Y entonces esas cosas suceden con aquellas personas que profesan decir que son cristianos y sin embargo sus hechos, su modo de vida no es congruente con lo que ellos dicen ser. El problema, ¿por qué la Iglesia Católica es tan poderosa? Bueno, tendríamos que remontarnos a la historia. La Iglesia Católica
romana, porque bueno, la iglesia es católica. Católica significa que es universal. Universal. Ahora, la iglesia católica romana adquirió todo ese poder, ya lo saben, saqueando a otros países. Entonces quiere decir... Las cruzadas, todo Quiere ese decir tipo de que, cosas. tiene mucho tiempo entonces esa iglesia, por eso es que es tan poderosa, porque viene desde los tiempos de antes. Y Yo- respaldada por los gobiernos. Yo digo una cosa. La Claro, disculpe, no tenemos nada en contra de los No, católicos. no, yo no estoy hablando de los católicos. No, ni yo tampoco. Solo Yo es no para debatir porque es verdad que tienen más poder. Porque que la es tan iglesia. poderosa. Es A para ver. que nos eduquemos y ustedes se eduquen. A ver, pero no yo tenemos quiero nada en ser contra claro, de la iglesia. Yo quiero ser claro con esto que voy a decir. Cuando me refiero a la institución de la Iglesia Católica, me refiero al Vaticano, a la cúpula. Yo no estoy diciendo que una persona porque sea católica romana es un sinvergüenza. No, o una- no, nadie porque ha no dicho son, eso. no son todos. Es que ha Pero pasado no quiero, muchos no casos. quiero que se malentienda. No, por eso explicamos Se está ahí, para explicando que, por qué es tan que poderosa. son temas muy delicados. Ahora, no es menos cierto, como tú dijiste, que nosotros vemos dentro de esa institución, vemos una serie de situaciones Claro. y que ellos Muy le fea. tiran, vamos a hablar en un lenguaje popular, le tiran sábana a ciertas Y circunstancias. aún así que el Vaticano también es como un propio país y que la Ojo. ley de él es solo eso. Ojo, Exacto. Ujú. dentro de la iglesia protestante también hay escándalos y problemas. Y si alguna iglesia tapa esas cosas, está haciendo muy mal. Exacto. Está haciendo muy mal. Ahora, eso la católica. Ahora, ¿qué está pasando en la iglesia cristiana? También, que hay muchos pastores que dicen ser pastores y lo que son violadores, lo que son ladrones, muchos. No sé si ahí hay una regulación para tú entrar y ser pastor de una iglesia, porque se han dado muchos casos ahora que eso es increíble lo que está pasando. Mira, ahora mismo se casan 2 pastores. Que eso, yo Sí. creo que eso no va con la Biblia. Yo digo porque no tengo mucho conocimiento de la Biblia, pero yo creo que Dios, la Biblia, no acepta eso, según Y, lo y- que y yo veo. como él dice que está mal, incluso en esa misma cosa, que el mismo Papa dijo que estaba bien y vino aquí a la Casa Blanca, vino la gente de la LGTB. Que se casaran que- 2 pastores sí, estaba bien. no, la misma par de sexo, que estaba bien. Pero, Eso, no. pero supuestamente, antes de El que no mismo Papa. conteste, según la Biblia que yo he escuchado, Dios no va de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo es que ellos están de acuerdo? Por supuesto que no está de acuerdo. Y una de las cosas con las que podemos identificar cuando una iglesia es verdadera, como dije ahorita, es cuando la iglesia está en línea con las enseñanzas de la Escritura. A ver, Profundo, muy Dios profundo. bien claro muestra en la Biblia que Él creó a Adán y Eva. No creó a Manolo y a Adán. Ni creó a Eva y a María. Y el matrimonio Y tiene que señores, ser... para procrear no se necesita un hombre y una mujer. No, pero no solamente eso. No solamente eso, porque la única razón que por no? la que existe el matrimonio, ¿Que para procrear, crees? Que por eso también es bueno la respuesta, yo digo, de no estar con el mismo sexo, es porque en este mundo, desde el principio, como dice él, de Adán y Eva, se usa el varón y la mujer para procrear, tú sabes. De ahí que sale. El hombre, el ser humano sale de lo que viene el amor entre el amor y la mujer, entre el hombre y la No, mujer. porque te pregunté porque tú dijiste que no se necesita el hombre y la mujer para No, fue procrear. al revés que lo Ah, dije. por eso, disculpen, un por eso yo lapsus. te iba a aclarar. Sí. el hombre y la mujer es el modelo que Dios hizo de matrimonio. Entonces, si una iglesia, cosas tan esenciales Y lo como que eso, en la iglesia también, como el Papa que dijo que sí que estaba bien, eso está mal. Y también como hoy en día están en la televisión, en todos los lugares diciendo que está bien la cosa. Que si una institución eso no se veía. Si una institución que se dice ser la iglesia de Cristo va en contra de las enseñanzas de Cristo, es fácil de determinar una cosa. Esta gente no son cristianos. Y no solamente la iglesia católica, aquellos dentro de los protestantes que también están haciendo lo mismo. La iglesia metodista unida de aquí de Estados Tienen su Unidos propia ley, su propio país. tomó esa decisión también. Y muchas lío. iglesias han abrazado esas situaciones.
Y a las personas que no abrazamos esa situación nos tildan entonces de que nosotros odiamos. No, nosotros no odiamos, simplemente Y estamos esto es lo hablando que está con instituido. hechos, claro, estamos hablando con hechos reales que están Esto es lo que pasando, está ¿no? instituido. Dios dijo esto y esto es lo que se hace. ¿Y qué usted me dice de estos pastores que venden en las redes y en todos lados y en la iglesia, y yo he visto videos, de que que Dios puede hacer milagros por medio de ellos? ¿Eso es falso? ¿Eso es bien? ¿O son unos mentirosos o unos estafadores del evangelio? Bueno, sobre todas las cosas yo creo que Dios puede sanar. Pero por medio del hombre. Dios sana, puede usar al hombre para sanar, pero este poder no está en el hombre. No es un don que Dios ha dado al hombre donde el hombre va y hace sanidades y todas esas cosas. No, yo puedo orar por usted tiene un problema de salud y yo le digo, si tú me permites, yo oro por ti. Y si dentro de la voluntad de Dios está sanarte porque tiene Y tu fe. en sus planes contigo y te quiere sanar, ok. Ahora, hoy en día se pone mucho como autentificación los milagros. Cristo fue claro cuando dijo que muchos vendrían, en el último día, muchos vendrían en su nombre, vendrían a Él y dirían, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y Cristo le dirá, apártense de mí que nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces, yo no puedo decir que porque un milagro alguien lo haga y diga que es en nombre de Dios, yo no puedo dar autenticidad a eso como que es de parte de Dios. Incluso que, como decimos, ¿dónde estaban en la pandemia? ¿Y por qué no están en todos los hospitales, salvando gente? Efectivamente. ¿Por qué tiene que ser ahí en la iglesia que de repente tú llevas uno, está en silla de ruedas y lo para y uno solo? Pero hay lugares donde te necesitan para que vaya a hacer milagro. Ve. La Biblia dice claro que Dios le da dones a la iglesia para el bien común. Si yo tengo don de sanidad, como muchos de ellos dicen, entonces ¿por qué yo no voy a los enfermos? Y lo sana. Exacto. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús iba y sanaba a los enfermos. Entonces quiere decir que son estafadores. Atención ahí, todo el que va a la iglesia, a distintas iglesias, tengan cuenta con esos pastores falsos. No pierdan su tiempo y ustedes saben dónde puede buscar de Dios y por medio de qué. Ustedes tienen que darse cuenta cuando un pastor es falso o no. No se dejen involucrar. ¿Ok? Mira, otro tema. La gente cree que o pidiéndole a Dios o orando, yo tengo fe en Dios. Y muchas veces Dios no le da lo que quiere. Y se desencantan y como que se alejan de Dios. Porque ellos creen que pidiéndole a Dios, decir Dios, yo tengo fe en ti, esto, orando. Pero cuando Dios no le da lo que quiere, se apartan de Dios. ¿Qué usted me le dice a esa gente que se apartan de Dios porque Dios en un mes no le dio lo que ellos querían y se lo estaban pidiendo de rodillas y lo que sea? Entonces, démele un ejemplo a esa persona para que no hagan eso. Bueno, mi consejo es el siguiente. Si usted quiere conocer a Dios, Dios se ha revelado a través de las Escrituras. La voluntad de Dios la podemos conocer en las Escrituras. Por eso es que el cristiano tiene que estudiar la Biblia, tiene que leer la palabra. Y si usted quiere que Dios le hable, pues tiene que ser a través de la palabra de Dios. Ahí está toda su voluntad. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer cuál es la voluntad de Dios? Tengo que ir a las Escrituras. Yo no me puedo inventar un Dios que sea mi siervo. Yo soy un siervo de Dios. Y Dios es soberano. El Dios que yo veo en las Escrituras es un Dios soberano. Y soberanía quiere decir que nadie puede gobernar a Dios. No se puede cuestionar. Ni tú no puedes hacer negocios con Dios con respecto a eso. Entonces, si usted se acerca a Dios, tiene que saber que Dios va a contestar conforme a su voluntad. Jesucristo enseñó a los apóstoles a orar. ¿Y qué les dijo? En el Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad tanto en los cielos como en la tierra. Jesucristo no le dijo a la gente, declaren, decreten y digan que esto se va a cumplir y se cumpla. No.
El Dios de la Biblia no es el genio de la lámpara de Aladino. Y Santiago, cuando aconsejó a sus oidores, bien claro le dijo, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios Para salir de ese problema. para sus propios egoísmos y sus propios beneficios. Y ya no me lo diste, ya estoy enojado contigo. Y entonces tu fe nunca fue profunda. Efectivamente, si yo creo en el Dios de la Biblia, yo me voy a acercar a Él con un corazón sincero, totalmente consciente de que yo no soy merecedor de nada. Exacto. Y que voy a rogar a Dios para que conceda. Y que quizá lo que tú le estás pidiendo a Dios en ese momento No es su voluntad, y quizás. no es el momento para la dártelo, respuesta va a quizá ser no te no. va no te va a convenir O eso. lo que tú creas que no estuvo bien, como que es injusticia, ¿por qué Dios no hace nada? Que sé yo qué, eso no está en ti. Lo tuyo es. Efectivamente. Tú no dijiste, oh, yo voy a nacer y yo voy a hacer esto. Fue Dios que te hizo, entonces tú tienes que estar bajo de su. Como lo que sea que te dé, tienes que estar agradecido, lamentablemente. ¿Qué respuesta usted me puede dar sobre sabemos que Dios existe, Dios es bueno, nos cuida, quiere que nos salvemos todos, pero a veces uno se pone medio chivo, como digamos un decir popular. Cuando tú ves que pasan cosas en el mundo injustas, con niños, con niñas, con personas, y tú dices, pero si Dios no está viendo y sabe lo que va a pasar, ¿por qué Dios no evita que eso pase? ¿Por qué a la gente buena le pasa eso? ¿Por qué a los niños le pasa eso? Bueno, volvemos al tema que tocamos ahorita con respecto al pecado. Está claro que el ser humano está separado de Dios y vive en un mundo maldecido por el pecado. Nosotros no podemos culpar a Dios por el mal. Explíqueme eso ahí, maldecido por el pecado. ¿Por cuál Sí. pecado? Por el pecado de Adán y Eva, quienes fueron, por decirlo de una manera, nuestros representantes, el representante de la humanidad, porque de ahí venimos todos. Ellos desobedecieron a Dios, pero nosotros hemos heredado ese pecado de ellos. Y a mí alguien una vez me preguntó y me dijo, pero yo no tengo la culpa de lo que hizo Adán y Eva. Pero si es que tú estás haciendo lo mismo que hicieron Adán y Eva. Tú has escogido por tu propio deseo no obedecer a Dios. Entonces, todas esas cosas tienen un resultado. Y el resultado es que el pecado nos ha separado de Dios. Y el hombre está separado de Dios. Ahora, todas esas cosas malas que pasan, todas esas situaciones que pasan, van a terminar un momento. En un momento van a terminar. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga de nuevo. Ahora, Dios no dejó al hombre en el problema. Dios proveyó al Salvador. En Cristo Jesús nosotros tenemos el perdón de pecados y nosotros tenemos acceso directo a Dios. Porque Cristo, quien no conoció ningún pecado, quien no pecó, quien no heredó nada de Adán y Eva, porque aunque Él es verdaderamente hombre, es verdaderamente Dios, Él satisfizo la justicia, la demanda de justicia de Dios y pagó la deuda de nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviésemos entonces justificación delante de Dios. Pero parece que eso no fue suficiente porque el mundo está peor que cuando... Pero la pregunta es, los cristianos seguimos predicando el Evangelio y el llamado está ahí. Si nadie quiere creer, el hombre está a sus expensas y ha creado su propio Dios. Entonces, Jesucristo sigue diciendo, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tomen mi yugo. Y que hay unos mandamientos para seguir. Por eso pero- que el mundo está como está, porque Pero siguen pecando. esos mandamientos, no hay manera que el hombre los quiera ni los pueda cumplir si no es por medio de Jesucristo. Claro. Porque la ley de Dios fue dada para que el hombre precisamente entendiera su condición. Exacto. Entendiera su condición. Yo no puedo cumplir la demanda de la ley de Dios como Él la demanda. Quizás yo pueda esforzarme en no ser un adúltero, en no robar, en no mentir,
Pero si yo violo uno solo de los mandamientos, ya yo incumplo toda la ley. Entonces, estos dos mandamientos, que son los que regulan toda la ley, te demuestran a ti y a mí que necesitamos al Salvador. Dice el primer mandamiento: amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. ¿Quién cumple eso? Nadie. Y el segundo, un amarás a 1% tu de eso. prójimo como a ti mismo. ¿Quiénes cumplimos eso? Nadie. Esa creo que el Necesitamos a 0.0%. Jesucristo. No, 0%. Pero ahí es donde entra el Evangelio. Cristo vino y cumplió la ley, vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Hay que tenerle fe que sí, él sí lo hizo. Murió, pagó el precio que tú y yo merecemos y resucitó para confirmar que Él es quien dijo ser. Yo soy Dios, que es el único que puede resolver tu Ahora, problema. ¿qué tan cerca está la segunda venida de Cristo? Se lo pregunto porque hemos visto muchos profetas de esos que hablamos que son falsos, de que venía en el 2000, que venía en esta, que viene, o sea, dando fecha como que Jesús le dijo a ellos que Él viene a la tierra a salvarnos de nuevo en tal fecha. ¿Qué usted me puede decir de eso, de esos pastores y esos profetas que dicen que Jesús viene en tal fecha y hasta ahora no la han pegado? Incluso hay mucha gente que tiene mucho miedo porque hay un río que está en la Biblia que se está secando, que dicen que después que ese río se seque completamente, desatarán a Satanás, que va a venir el anticristo, que ahí va a venir el apocalipsis y todo, el apocalipsis y todo eso. Entonces, ahí también va de acuerdo con esa pregunta. Bueno, yo tengo la respuesta. Es que la gente vive en el miedo, asustado. Yo tengo la respuesta porque no porque la tenga yo, sino porque la Biblia lo dice. Sí, según la Biblia. Jesucristo dice claro. A mí me gusta cuando da la respuesta porque siempre te vas de acuerdo a lo que dice la palabra. Biblia, claro. No a lo que creen, porque hay muchas iglesias que sí hacen eso. La Biblia dice clarito, Jesucristo dijo, el día y la hora solo lo sabe mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué donde Dios calla nosotros vamos a añadir y vamos a hablar algo? O sea, que esos son los mismos que hablamos falsos profetas. Lo único que Cristo dijo que podemos confiar es que yo vengo. Yo vengo pronto. Entonces tú dices, bueno, han pasado 2000 años y no acaba de llegar. Bueno, el tiempo Dios no lo mide como nosotros. Y demos gracias a Dios que no ha venido, porque eso va a ser un día duro para aquellos que no tienen a Cristo. Sí. Entonces, como cristiano, yo no tengo que temer que venga Cristo. De hecho, el libro de Apocalipsis termina con una petición: ven, Señor Jesús. Y si de verdaderamente yo soy alguien que he nacido de nuevo, que Cristo ha salvado, pues yo anhelo que venga Cristo. Me pesa que aquellas personas que no quieren creer, y por eso nosotros predicamos y le decimos a la gente, oye, Cristo es el camino, es la verdad y la vida, y solamente puedes resolver tu gran problema de separación con Dios, con Él, porque aquellos que han rechazado el Evangelio simplemente no serán salvos en ese día. Ni nadie podrá hacerlo como lo hizo Jesucristo. Y Jesucristo fue claro cuando dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Exacto. Yo no vine a condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está condenado ya. Y son pecadores y van a ser Yo pecadores he venido siempre. para que tengan vida y vida en abundancia. Y aquellos que me rechazan, pues ya han sido condenados porque no creyeron en el unigénito Hijo del Padre. Y ese es el tema. ¿Es la Biblia la herramienta más poderosa del mundo? Me explico. Yo vi una una película que ustedes seguro la han visto, se llama El libro de Eli, donde todo el mundo ahí parece que pasó como el fin del mundo, acabó con todo, pero la gente que quedaron viva estaban buscando una Biblia para poder controlar a las personas que quedaban. Entonces todo el mundo estaba matando todo eso porque el que tuviera la Biblia iba a controlar el mundo. Igual que ahora que lo estamos viviendo, todo el que sabe un chin de la Biblia pone una iglesia o algo y ya tiene seguidores. O sea, atrae a las personas cuando una persona tiene conocimiento de la Biblia. Entonces, por eso le pregunto si la Biblia es la herramienta más poderosa del mundo. La Biblia es la palabra de Dios. Y yo creo que ¿qué puede haber más poderoso que Dios?
y su palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dice que por su palabra Él creó todas las cosas. Ahora, y que esa palabra se hizo carne. ¿Quién es la palabra? Cristo. Dios se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. ¿Qué pasa? Que el ser humano en su pecado ha cogido todas esas cosas como medio de ganancia. Pero no significa que esta gente son cristianos, esta gente que usan eso. De hecho, yo no creo que ninguna persona que ame al Señor de verdad va a usar a la palabra de Dios como medio de ganancias deshonestas. Disculpe que me pare un poquito. Por eso le dije herramienta, porque muchas personas la usan como herramienta para convencer al otro. Entonces, en ese convencimiento es que están pasando todo lo que está pasando con muchas iglesias donde los pastores son falsos, pero a través de la Biblia atraen a las personas y los engañan. Y te dicen dos o tres palabras de la Biblia y después ellos te dicen lo que pidiéndote que se soñaron, que tú me vas a regalar esto. Que me vas a hacer sin embargo, yo les voy a buscar un texto aquí para que ustedes vean cómo usar esa herramienta, por llamarla así, de una manera correcta. Pero aún en sí es una gran herramienta. Claro. No, para mí es la más poderosa, digo yo. Porque oye lo que dice tú te aquí. lees la Biblia, es así. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Dónde empieza el problema? Cuando o ignoramos la palabra de Dios, o tergiversamos la palabra de Dios, o queremos que la palabra de Dios diga lo que yo quiero para mi conveniencia. Y ahí es donde nosotros podemos detectar, volviendo a lo que tú preguntaste ahorita, dónde yo puedo saber si estoy en el lugar correcto. ¿Me entiendes? En iglesias o cualquier lugar. Sí. Efectivamente. Si yo estoy hablando con una persona... Como el Papa cuando saber qué iglesia es la correcta. Sí, incluso como el mismo Papa cuando se juntó para eso que están aplaudiendo, que hablamos, que se está aplaudiendo de que los mismos sexos se casen. Y el mismo Papa fue a la Casa Blanca y dijo que sí, que eso estaba bien. Que eso estaba él bien. es el supremo representante de la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué tú quieres decir? De la iglesia católica. Católica, sí. Pues te digo lo mismo. El problema está cuando tu autoridad principal no es la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Una de las diferencias que nosotros tenemos con el catolicismo romano, nosotros los protestantes, es que la autoridad para ellos principal, ellos tienen a la Biblia como una de las autoridades, pero la autoridad principal es la tradición, el Papa y las Escrituras. Entonces, si el Papa dice algo, aunque no esté en línea con las Escrituras, no van primero entonces. Eso se considera como un dogma. La gente se fe. lo va a creer. ¿Eh? Y por eso hay tanta homosexualidad ahora mismo. Efectivamente. La palabra del Papa pesa, entonces... que lo siguen los gobiernos es triste. Y todo, imagínate. Mira, yo quiero leerte un texto aquí que habla acerca de toda la situación de la maldad que hay en el mundo. Sí, señores, y despierten un poco. Si usted está en un lugar, y usted tiene que ser inteligente, van a una iglesia o van a un lugar a escuchar la palabra de Dios y le quieren ingresar cosas nuevas, como que el hombre con el hombre está bien que estén juntos, mujer con mujer está bien que estén juntos. Tú sabes, usted tiene que ser más despierto y saber que eso no está en la palabra. Y saber cuando un pastor está mal, haciendo cosas mal. Y chequee sus hijos cuando vayan a la iglesia, sus hijos menores. Mire, Romanos 1 y el versículo 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Es decir, Dios ha puesto dentro de todos los seres humanos
la, la, las- la prueba de que Él es el creador y que Él existe. Dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Usted ve el mundo y usted Sí, se da claro, cuenta ¿de de dónde que salí? ¿De dónde vine no yo? salió de una Claro, explosión, ¿qué fue lo primero que pasó? ni nada de Claro. esas cosas. Entonces dice, por medio y de modo que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios y ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por consiguiente, o sea, porque el hombre, en vez de adorar a Dios, se creó un propio Dios, y hay quien adora a los animales, hay quien se hace una estatua, hay quien san viene desde los san el tiempos otro. pasados. Por consiguiente, Dios lo entregó, Dios le dijo, ¿eso es lo que tú quieres? Bueno, ahí tienes. Tú vas a recoger tus propios, lo que tú siembras. Pues por consiguiente, Dios lo entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, oye de lo que está hablando, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos tuvieron a bien no reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaño y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican. Entonces, no podemos culpar a Dios por lo que estamos viviendo. No, claro que porque nosotros vemos que los hombres hemos rechazado a Dios y no tenemos excusa, porque Dios se nos ha revelado en nuestro interior. Nosotros, la pregunta que tú me hiciste, ¿por qué el hombre tiene tantas religiones? Porque el hombre busca llenar ese vacío que no quiere llenar con la verdad que es Dios. Y es lo que pasa. Bueno, señores, compartan, den like y suscríbanse. Tiren esto para los WhatsApp para traerle temas interesantes como este. Apoyen el canal, suscríbanse. Y todos sus hermanos, su familia, suscríbanse. Todos los seguidores de aquí, de Miami, de todos los lugares del mundo. Y saludos para la comunidad cubana ahí que... Tenemos un par de suscriptores ahí cubanos que nos siguen. Porque este es un tema muy abundante, vamos a tener que hacer una segunda parte. Y muy interesante para educarnos nosotros y para educar a nuestros seguidores y a todo el que vea este video. Ya para concluir, de manera majestuosa aquí, ¿qué consejo usted me le da a esas personas que están pasando ahora mismo por problemas, quizás y no buscan de Dios, por enfermedades? Que sus hijos están enfermos, que tienen X problemas, pero no tienen esa fe que necesitan. Usted me le puede dar un consejo para que ellos puedan buscarla y tener fuerza para enfrentar los problemas y los obstáculos que nos da la vida a diario, que necesitamos de Dios y necesitamos de esa fe para poder combatir todos esos problemas y seguir conviviendo en este mundo que lamentablemente está terrible. Y para aquellos que quieren también sobre la salvación. Bueno, yo creo que ese es mi consejo. Mi consejo
principal es acérquense a Dios. El gran problema de la humanidad, que es el causante de todos los problemas que vivimos, desde guerras, enfermedades, enemistades, radica especialmente en nuestra condición. Sin Dios, usted está muerto en sus delitos y pecados. Sin Dios, usted está separado de Él. Sin Dios, usted va camino a la perdición. Y la única manera que yo me puedo acercar a Dios, usted y yo, es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe, Cristo, quien no miente y es Dios bendito sobre todas las cosas, ha prometido que le dará vida eterna y salvación. Cristo no le ha prometido a usted que le va a resolver todos los problemas que usted tiene. Yo quiero dar eso bien claro porque yo sé que eso es una de las falsas cosas que se predican. Pero usted va a tener paz para con Dios, que es el gran problema que tiene el ser humano. Y es la raíz de toda esta cosa tan terrible que estamos viviendo en el mundo. Porque usted necesita salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de su pecado. Salvación de la ira de Dios que es derramada, como yo leí aquí, sobre aquellos que viven aparte de lo que Dios ha hecho. Y vuelvo a recalcarle, la única manera que usted puede ser salvo es a través del sacrificio de Jesucristo. Jesucristo dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo haré descansar. Es Jesucristo quien puede, el único, con su sacrificio, que puede satisfacer la demanda de justicia de un Dios santo que nos demanda a nosotros que no podemos justificarnos por ninguna obra que hagamos, solamente por la fe en Cristo. Ven a Cristo, en Él es el único que vas a encontrar salvación. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que ese es mi consejo. Ven a Cristo. Bueno, gracias por su consejo. Espero que lo tomen ahí. Gracias Amén. por Gracias. sacarle su tiempo para compartir con nosotros y nuestros seguidores y apoyar nuestro canal. No, y muchas gracias a ustedes por permitirme ser portavoz de la verdad de Dios. Claro. Aquí estamos la puerta abierta para usted cuando quiera volver. No, que vamos a hacer un segundo video porque esto fue muy profundo. Todavía quedaron bastantes preguntas. Así que suscríbanse, de like y apóyennos. Espero que este contenido ustedes lo compartan y lo escuchen porque le va a servir de mucho. La gloria de Dios. Como ustedes nos apoyan los otros contenidos, apóyennos con este porque este le va a servir mucho. ¿Ok? Así que gracias, que esto fue el Zafacón. Bendiciones para todos.